varias combinaciones. Entonces, como tal, vamos a ver que la función de este en específico es generar un voltaje de corriente alterna. Ojo, este voltaje de corriente alterna no precisamente tiene por qué ser senoidal. Mientras cumpla con ser corriente alterna y tengamos un transformador en que sus materiales puedan soportar estos cambios, en el que su histéresis pueda soportar esos cambios, listo. Y lo que vamos a tener en la salida, pues es simplemente la rectificación de este voltaje que le pusimos. Este es el voltaje en el primario, este es el voltaje en el secundario. ¿Vale? Una vez que tenemos estos pulsos de voltaje en el secundario, pues, le ponemos un capacitor para filtrar. O le podemos poner un circuito de segundo orden, ¿vale? O le podemos poner un circuito más complejito, un LCL, ¿ok? Pero vamos a dejarlo así. Entonces, como tal, vamos a empezar a hacer en simulación y les voy a dejar los parámetros necesarios para para que hagan un análisis paramétrico sobre los convertidores que ya vimos, que es el convertidor Buck y el BOS. ¿Vale? Y listo, con eso terminamos la parte de fuentes conmutadas. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe. No. Bien. Entonces vamos a ver si le dedicamos este primer tiempo para hacer este. Y ahorita les paso los parámetros para el que sigue. ¿Vamos a simular de una vez, profe? Sí, vamos dándole, por favor.
Ok. Entonces, inicialmente para hacer ese puentecito H, vamos a ver cuáles son las combinaciones que necesitamos para generar un voltaje como el que ya vimos en el primario. Entonces dijimos que le vamos a aplicar una corriente alterna a un transformador, que no precisamente tiene que ser senoidal mientras sea alterna. Y en este contexto vamos a ver cómo van a ser esos pulsos. Entonces se alcanzan a ver. Se alcanzan a ver. Vamos a hacer que BP sea igual a BCD. Vamos a hacer que BP sea igual a menos BCD y vamos a hacer que BP sea igual a C. En ¿qué necesito hacer para que BP sea igual a BCD? El voltaje de la salida de ese puente H sea igual a BCD. Igual aquí está algo amontonadito. Pero ¿qué necesito para que este BP de aquí sea igual a BCD? ¿Cómo necesito cerrar esos interruptores? El primero y el cuarto. Ok. Entonces, vamos a suponer que... Voy a borrar este. Aquí tengo más o menos BP. Si vengo por aquí, depende cómo pinte este BP, ¿verdad? Pero si vengo por aquí y tengo el positivo de BP aquí, entonces me convendría cerrar este para unir el positivo de BCD con el positivo de BP. Y por otra parte, si tengo el negativo de BCD aquí y lo quiero poner en el negativo de BP, pues me conviene cerrar este. ¿Vale? Por el nombre que les puse, ahí estoy cerrando SB más y SA menos. ¿Vale? El que sigue, ¿cómo quedaría? Tendrían que ser los contrarios. Ok, muy bien. Entonces, si yo tengo el positivo de BCD aquí y lo quiero llevar al negativo de BP, pues como bien dicen, cerramos este y cerramos este. El negativo viene hacia el positivo de BP y el positivo de BCD viene hacia el negativo de BP. ¿Vale? O sea, aquí cerré SA más y cerré SB menos. Y para tener 0 volts, ¿Cómo dijo, profe? ¿Para qué? para tener 0 volts, Pues los Todo cuatro abierto, están ¿no? abiertos, ¿no? Todo está abierto. entonces, para asegurarnos que tengamos 0 volts, eh, debemos de unir ese voltaje o esas terminales, ¿vale? Yo puedo dejarlos abiertos, pero al final de cuentas se puede inducir, porque es un transformador, ¿verdad? Tiene reacción de inducido. Entonces se puede inducir un voltaje ahí en el primario. Pero si yo cierro
cierro estas terminales de BP, las hago en un mismo nodo, así sí aseguro que tengo 0 volts, ¿vale? Entonces, si recapitulamos, vamos a decir que para BP obtenga un valor, bueno, si le está por ahorita lo muestro, ¿eh? Tengo un valor de BCD 0 y menos BCD, yo debo acomodar los switches de esta forma, SA más, SB más, ¿vale? Ojo aquí, ustedes ya saben que SA más es el negado de SA menos, ¿vale? Entonces, para BCD, ¿cómo debe estar SA más? Para cuando querramos que BP obtenga el valor de BCD, ¿cómo debe de estar SA más? Aquí véanlo. Abierto. Este es SA más. Para que BP obtenga el valor de BCD, BP obtenga el valor de, de BCD, SA más debe estar en 0, ¿vale? Y SB más debe estar en 1. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? Sí, profe. Bien, entonces, para que esté en 0, para que esté en 0, ¿cómo debe de estar SA más y cómo debe estar SB más? Ambos encendidos. 1, 1. Ambos en 1. Muy bien. ¿Vale? Y luego, para que obtenga el valor negativo, 0. sería 1, ¿no? 0. Sí, cero, ¿no? 1 y 0. Listo. Esto guárdenselo aquí un poquito en su disco duro. Vamos a observar cómo trasladamos estos estados topológicos que tenemos, con un sistema de modulación que me pueda dar esos 3 niveles. Para ello, vamos a pintar tres variables. Vamos a llamarle una que se llame M1, que es una constante, una que se llame M2, que es una constante, ¿vale? Y una vamos a llamarle TR, de una triangular, ¿vale? Esa triangular va de 1 a menos 1. Y esta M1, pues va a ir desde 1 a 0, ¿vale? Ahí trabaja M1. Y la M2, pues por supuesto que va a ir desde 0 hasta menos 1. Ahí trabaja M2. ¿Vale? Vamos a estar comparando en magnitud estas triangulares y vamos a decir, a ver dónde me cabe. Vamos a declarar una variable C1 es igual a 1. Ojo aquí. Estamos comparando la M1 con la triangular. Entonces, este pulso C1 va a ser igual a 1 siempre y cuando TR sea mayor a M1. ¿Vale? Y por el otro lado, vamos a tener un pulso, ¿vale? Vamos a tener un pulso C2 en esta otra comparación y vamos a decir que C2 es igual a 1, este C2 es igual a 1, siempre y cuando TR sea menor a M2. Profe, ¿puede Entonces, bajar un si poco la hacemos, cámara? Por favor. ok, hacia abajo, ¿sí va? Sí.
Ahí. Entonces, si consideramos estas tres variables, M1, M2 y PR, puedo obtener dos pulsos, C1 y C2, de esta forma. Y al final lo que yo quiero, a lo que yo quiero llegar, es a un sistema de 3 niveles como el que mostré acá. ¿Vale? Vientos. Entonces, voy a apretar un poquito aquí el espacio. A ver si aquí cabe. Mi voltaje BP va a estar así. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Ok? Y vamos a poner cómo deberían de comportarse SA más y SB más. Si creen que voy muy rápido, me dicen, ¿eh? Al final son pasitos muy pequeños, pero luego en algunos nos podemos trabar. Y listo. BP, ojo aquí, BP aquí es igual a 0. BP es igual a 0. ¿Cómo debe de estar SA más? En 1, ¿verdad? Cuando BP es igual a 0, SA más debe de estar en 1. Listo, el que sigue. BP es igual a BCD. ¿Verdad? Aquí está BCD. Y menos BCD. Entonces, BP es igual a BCD. ¿Cómo debe de estar SA más? En cero. 0. Listo. BP es igual a 0. ¿Verdad? ¿Cómo debe estar? En 1, ya lo vimos hace rato. El que sigue. BP es igual a menos BCD. BP es igual a menos BCD. ¿Cómo debe estar SA más? En 1, ¿verdad? Y luego en 0, ya vimos que debe estar en 0. Ah, creo que me equivoqué un poquito. A ver. BP 0, BP 0, en 1. Ah, no, sí está bien. Ah, no, sí. Entonces, BP en 0, BP en 0, ¿cómo debe estar ese A más? En 1, aquí no debe bajar. Luego, BP está en BCD, BP está en BCD, ¿cómo debe estar ese A más? En 0. Y así nos seguimos, ¿no? BP está en 0, BP está en 0, ¿cómo debe estar ese A más? En 1. ¿Vale? Vámonos con el otro. BP está en 0. BP está en 0. ¿Cómo debe de estar ese B más? 1. En 1. BP está en 1. BP está en BCD. BP está en BCD. ¿Cómo debe estar ese B más? 1.
en 1. Vámonos. BP otra vez está en 0, se repite. Luego BP está en menos BCD. BP está en menos BSD. ¿Cómo debe estar SB menos? 0. 0. Luego aquí 0 se queda en 1, en 1 se queda en 1, 0 se queda en 1, y otra vez para negativo. ¿Vale? Entonces, ojo aquí. Yo de tres variables, de tres variables que tuve acá, obtuve dos pulsos. De esos dos pulsos, si observan, son la referencia para sacar mis tres niveles de BP. Y yo me debo de comunicar a través de estos pulsos, generar estos pulsos correctos para, pues, que trabaje mi inversor y me forme estos tres niveles. ¿Vale? Entonces, ojo aquí. SA, obsérvenlo bien. SA, ¿a qué podría ser igual respecto a C1? Complementario. Muy bien. Entonces vamos a decir que ponemos por aquí que SA más es igual a C1 negado. ¿Vale? Y si observamos de SB, pues también es el negado. Nos decimos que SB más es igual al negado de ceros. Si quieren, nos ponemos aquí también para completar esta tablita. ¿Vale? Entonces, cuando BP es BCD, cuando BP es BCD, prende C1, acá prende C2, y estos se quedan en 0. Ok, ¿dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Disculpe, un Ajá. compañero menciona que lo sacó de la sesión, si lo puede aceptar otra vez. No, hoy no he sacado nadie, pero ahí están. Vientos, Gracias. ¿vale? En realidad lo difícil para esta fuente conmutada es sacar estos tres niveles, es sacar BP. Lo que sigue es un transformador y lo que sigue es un rectificador, ¿vale? Y como tal, pues no, no es muy necesario que analicemos el rectificador, puesto que fue el que vimos en la segunda clase de rectificadores, ¿vale? Vientos. Entonces, si no hay dudas aquí, vamos haciendo, porfa, seguramente tienen alguna simulación del puente H. Esa simulación del puente H que tienen, lo tienen con senoidales, pero vamos a hacerlo de esta forma. ¿Ok? Entonces, vayan sacando su simulación del puente H. Yo ahorita también lo voy haciendo. Sacamos su simulación del puente H y vamos a hacer estas comparaciones con estas tres variables. Generamos los pulsos C1 y C2 y se los aplicamos al puente H hasta llegar a esta forma de onda. Igual y si de ahí no terminamos, pues ya lo terminan ustedes. ¿Ok?
Ok, te voy compartiendo, jefe de grupo, te voy compartiendo, bueno, se los pongo acá. Ok, en lo que está mi MATLAB. ¿Lo copiamos la parte del puente H, profe, o quiere que copiemos todo tal cual? Pues tienen que copiar, ¿verdad? Bueno, tómele capturita, mejor. Y en el Simulingo ahorita vamos haciendo el puente H. ¿O te referías al Simulingo o a copiar del Ajá, pizarrón? en el Simulink. O sea, es que Ah, mencionó que utilizábamos el. sí, sí. Saquen la del puente H, saquen la simulación que tienen del puente H y denle correr y vayan copiándola y haciendo uno nuevo para que no modifiquen el que tienen, ¿vale? Entonces comparto pantalla. Me dicen si ahí ven mi pantalla. Sí, profe, sí se ve. Bien, todos. Entonces vamos, eh, observando aquí. Este es un documento que tengo por ahí sobre las diferentes formas de hacer fuentes conmutadas. Como tal, no hay una regla de decir así deben de ser las fuentes conmutadas. Puede haber diferentes combinaciones. Pueden ustedes proponer una nueva forma, una nueva topología de hacer fuentes conmutadas. Y en este contexto vamos viendo las más sencillitas. Entonces son las que ven arriba, que es el convertidor Buck, que es el más sencillo. Y bueno, su hermanito, el convertidor Boost, que ocupa exactamente los mismos elementos. ¿Vale? Si observan, después de estos convertidores, tenemos la forma de que ellos operen sin utilizar el diodo. Entonces se le pueden poner dos interruptores y de esta forma aseguramos cuando querramos hacer que circule la corriente en vez de un diodo que se polariza, sino que queremos hacer que circule esa corriente tal vez un poquito diferente al poner un switch, ¿vale? Entonces se pueden hacer combinaciones de cuándo abrir y cerrar los dos switches y eso ya nos da otras estrategias, otras formas de onda en los convertidores Buck y Boost. Como tal, no las vemos en esta clase, los que vemos son los más sencillitos. Y la forma de analizarlo también es la más sencilla, ¿vale? Luego están por ahí otros convertidores que se llaman Buck Boost. Y este Buck Boost no es más que una combinación de los mismos que ya traíamos, del Buck y el Boost. Y bueno, su característica es que nos pueden dar un voltaje negativo. Como tal vez alguna aplicación así lo requiera, y listo, se utiliza, ¿vale? Entonces, estos primeros 6 que vieron, se observan,
el nodo de tierra de la entrada es el nodo de tierra de la salida. Esto quiere decir que no son aislados. ¿Ok? Y luego de ahí en adelante se nos vienen una serie de convertidores que sí son aislados. Quiere decir que utilizan un transformador de alta frecuencia para hacer uso de las ganancias de voltaje que nos pueda dar un transformador. Entonces, como les platiqué ayer, al convertidor boost podemos pedirle que nos eleve 3, 4, 5 veces el voltaje, pero ya no le podemos pedir que nos eleve 100. ¿Verdad? Tiene una limitante física y es precisamente debido a las pérdidas que van teniendo cada uno de los elementos. Aunque son muy poquitos elementos, pero esas mismas pérdidas me dan una limitante en la elevación de voltaje. ¿Cómo sí puedo elevar voltaje? Bueno, pues con un transformador. Ese nos eleva lo que queramos. ¿Vale? Y si se fijan, observen el primero que tenemos por ahí. Este flyback, ¿sí lo ven? Entonces, como les comenté, una vez que tenemos el transformador, en el lado primario tenemos que hacer lo necesario para producir una corriente alterna. Y del lado secundario del transformador, tenemos que hacer lo necesario para producir, para aplicar una rectificación. ¿Vale? En este contexto, vamos a ver que el convertidor flyback, que es el más sencillito de los aislados, utiliza nada más un interruptor, utiliza el transformador, y esto quiere decir que el interruptor pues está haciendo que se cargue y descargue esa inductancia, ¿vale? La inductancia de dispersión del transformador. Y si se está cargando y descargando, pues me va a liberar un voltaje en el secundario. Si me libera un voltaje en el secundario, listo, yo lo rectifico con un solo diodo y ese voltaje rectificado le aplico un capacitor para hacer que esto sea CD. Entonces, en este contexto, es la forma más eficiente en cuanto a pérdidas para conversión de energía. Pues sí, sí es eficiente porque utiliza nada más 2 elementos. Y entre menos elementos utilicemos, eso hace que tengamos menos pérdidas. Pero vamos a ver que sus formas de onda no son las más óptimas. No tenemos mucha continuidad en sus corrientes, no tenemos mucha continuidad en sus voltajes, y tal vez esto se pague usando un capacitor muy grande para eliminar esos rizos, ¿vale? Pero ojo, es el primero de los convertidores aislados. Del lado primario aplicamos lo que sea para hacer un inversor. Del lado secundario aplicamos lo que sea para hacer un rectificador, ¿vale? Y luego de ahí nos vamos, se observan el flyback. Tenemos el flyback cuando ya no utiliza ese diodo, sino que utiliza un interruptor. Ahí cambian un poquito, pueden cambiar un poquito las secuencias de conmutación y nos dará otras formas de onda. Si observan a este convertidor flyback, se le puede poner un filtro, ¿verdad? Junto con un diodo, pues seguramente nos hace que el convertidor sea resonante, ¿vale? Entonces, recuerden ustedes que al estar haciendo una conmutación o al aplicar una oscilación a un circuito tanque o a un circuito con una inductancia y una capacitancia, pues yo puedo hacer que ese voltaje se eleve más por el efecto de resonancia. Entonces, tal vez sea este convertidor flyback, donde el transformador es una inductancia, nosotros le aplicamos una capacitancia para hacer un circuito tanque, pues puedo obtener otras especificaciones, ¿vale? De ahí nos vamos con otro convertidor que es el forward. Si observan este forward, del lado derecho, pues tenemos también un solo interruptor. Se le está agregando una inductancia y una capacitancia, entonces esto quiere decir que el interruptor por sí solo me va a generar ondas cuadradas, pero el hecho de tener este circuito tanque me genera ondas senoidales en la entrada del transformador. Y esta es un área muy bonita, la parte de convertidores CD-CD resonantes. Su objetivo es trabajar con ondas senoidales a alta frecuencia. Entonces, como observamos aquí,
esta cosa me va a generar una onda de alta frecuencia en un transformador. Y si vemos a la salida, tenemos un rectificador también con un diodo y tenemos un filtro, pero ya de segundo orden. Si observan, tenemos la inductancia, la capacitancia y tenemos un diodo ahí para evitar que tengamos corrientes de retorno. ¿Vale? Entonces, este es el forward. Profesor, Si seguimos, ajá, una duda, ¿cuáles son los voltajes más frecuentes que se tienen en el lado de generación? no hay como una norma, es dependiendo tu aplicación. Si tú, por ejemplo, requieres una corriente en la entrada, requieres una corriente que esté muy continua, entonces vamos y buscamos un convertidor que nos dé esas corrientes muy continuas a la entrada. ¿Vale? Si tú tal vez no requieres una corriente muy continua y si quieres que ocupe poco espacio o que tenga alta eficiencia, entonces vas y buscas el convertidor que te dé las relaciones de voltaje que quieres con las eficiencias que quieres y tal vez con las discontinuidades que tú puedes soportar. ¿Vale? Sí, gracias. Entonces no hay como que una regla de voltajes y potencias. Y bueno, no me voy a poner a explicarlos todos, es nada más para que los tengan como cultura general. Les expliqué los más sencillos, el reductor, el elevador y de ahí para allá los aislados. El aislado que les pongo aquí no es el más sencillo, ¿verdad? El más sencillo es el flyback, pero lo que les quiero transmitir es que del lado derecho del transformador tenemos que tener un inversor y eh, del lado izquierdo del transformador, o en el primario del transformador, necesitamos un inversor, en el lado secundario un rectificador. Entonces, si nos vamos analizando los demás, pues vamos a ver que tenemos inversores con dos switches, ¿verdad? Y un capacitor que hace ahí un circuito tanque. Tenemos, por ejemplo, en este Hall Bridge, tenemos un transformador con derivación central, como se acuerdan que vimos esos rectificadores. Entonces tenemos, por ejemplo, este Hall Bridge, donde tenemos un inversor del lado primario, tenemos un inversor nada más con dos interruptores, y del lado del rectificador ya tenemos estos 4 diodos, y si observan, tenemos también una inductancia para hacer un circuito de segundo orden, ¿vale? Y déjenme ver más o menos dónde está el que les estoy poniendo ahorita aquí. Es el full bridge. Entonces, observan este full bridge, tenemos un convertidor en puente H en el lado primario y tenemos un, ¿cómo se llama? 4 diodos, 4 diodos como rectificador del lado derecho, ¿vale? Y como les dije, podemos aplicar, déjenme ver si está por aquí bueno, el push-pull, se observan, tenemos dos interruptores, pero tenemos un transformador que está ahí modificado. Entonces es como si tuviéramos el forward, como si tuviéramos dos forward del lado primario y como si tuviéramos un rectificador de 4 diodos del lado secundario. ¿Vale? Se observan aquí, tenemos el full bridge LCL, aquí donde tengo la lupa. Entonces tenemos el inversor que yo les puse, pero observen cómo entre el inversor y el transformador se le pone un circuito resonante, un circuito LC, donde se utiliza la inductancia del transformador, una inductancia extra y una capacitancia. Entonces, esto hace, o su finalidad es trabajar con senoidales, y bueno, esto tal vez tenga algunos beneficios, ¿vale? Y luego tenemos, se observan este último. De hecho, quiero ver si había uno antes de este último. Les presento otros también. Tenemos, por ejemplo, este de dos, que tiene a la entrada dos transformadores.
Entonces, al final de cuentas, no es más que hacer del lado primario, hacer dos veces el inversor y luego sumamos los voltajes de estos transformadores. Y bueno, creo que no está. Pero tenemos este último que es el convertidor Dual Active Bridge. Aquí lo pone como Full Bridge LCL, pero es el convertidor más complejo ya de todos, que utiliza un puente H del lado del rectificador y un puente H del lado perdón, un puente H del lado del inversor y un puente H del lado del rectificador, ¿vale? Entonces, este ya es como el más complejito de todos. Y bueno, no hay una limitante para decir cómo se hagan las fuentes conmutadas. Si ustedes tienen una idea y lo pueden llegar a demostrar que sea una nueva variante de fuente conmutada, que tenga nuevas características, que ¿cómo se llama? Que por supuesto sea algo innovador, pues listo, se patenta y tenemos una nueva fuente conmutada. Y en redes eléctricas o en sistemas eléctricos de potencia, pues se tienen ya también sistemas más complejos para interconectar redes de CD, que como tal en México no tenemos redes de CD, pero bueno, existen, ¿no? Entonces, este se los paso. Pues me dice si te llegó, jefe de grupo, el jefe. Sí, me llegó, profe, ya me llegó. Ahorita lo comparto. Vientos. Ok, entonces, pues igual para que tengan por cultura general, retomamos el convertidor que estábamos haciendo. Entonces, vamos a partir. Ah, ya quité mi pantalla. Sí, va. Ahí ven mi pantalla. Sí, profe. Vientos. Entonces, vamos a recuperar el puente H que tengan por ahí en sus simulaciones. Si recuerdan, este lo teníamos con la modulación SPWM. Entonces, esa la vamos a quitar ahorita y vamos a hacer comparaciones con una señal triangular y dos señales constantes. ¿Vale?
Entonces, para la señal triangular, podemos obtener esta que se llama repeat sequence. Y esta le vamos a decir que tome valores 0, 0.001, 0.002. Y entonces la primera dijimos que si C1, que C1 es igual a 1, si TR era mayor a M1. Y la otra dijimos que C2, C2 es 1 si TR es menor. Es menor a M2. Entonces vamos a ver qué nos sale. Y con que ahorita alcancemos a armar el voltaje en el primario del transformador, lo siguiente está muy rápido. Profe, ¿qué bloque usó para la señal triangular? Una que se llama, aquí en el principal de Simulink, en Source, se llama Repeat Sequence. Y luego los otros bloquecitos son constantes, ¿verdad? Sí. Le va a marcar error ahí, ¿no, profe? Porque el BP no lo tiene en el scope, lo tiene como BT. Ah, marca amarillito, que es como un warning. Ah, Cuando ok. sí es error, que está repetido, te pone rojo. Los bloques esos de mayor y qué y menor que, ¿cómo se llaman? Está en mat, déjame ver. Están en Logic and Bit Operation. Y por aquí está operación Relational Operator. Y creo que también está en la de bloques comunes. Aquí está. Commonly Used Blocks. Está Relational Operator.